Mi nombre es Lorena Daza y hoy les presentamos nuestro video informe sobre la disección anatómica de un ovino, enfocándonos en las regiones del cráneo y cuello. Este trabajo fue realizado por un grupo de 6 integrantes y cada uno se encargó de un tema específico relacionado con la disección. Sara Aguilar abordó los planos anatómicos que nos permiten ubicar y describir las estructuras del cuerpo con precisión. Natalie Pérez se encargó de los músculos del cuello detallando su origen, inserción e inervación. Sol Gutiérrez trabajó con los músculos de la cabeza, también explicando su origen, inserción e inervación. Saidí Moreno explicó las bases óseas de la región, presentando los huesos principales del cráneo. Dani Lozano se encargó de identificar y describir los referentes óseos palpables y no palpables útiles para la exploración anatómica. Este proyecto forma parte del estudio práctico en el que se realizó una disección de un ovino permitiéndolos observar y analizar correctamente las estructuras anatómicas de la cabeza y el cuello. A continuación le presentaremos cada uno de estos temas en orden. En esta imagen se puede identificar distintos planos anatómicos. El corte visible en la región del cuello corresponde a un plano transversal que divide el cuerpo en una porción craneal y otra caudal. También se puede ver un plano sagital que divide la cabeza en mitades derecha e izquierda. Y finalmente encontramos un plano dorsal que sería paralelo a la superficie superior del cráneo y cuello, separando las partes dorsal y ventral del animal. En una vista lateral del cuello podemos encontrar el músculo cutáneo del cuello. Nace desde el manubrio del esternón y protege el surco yugular. Este músculo, junto a la fascia, hace una lámina envolvente. Sirven para tensar la piel o arrugarla. Inervado por el ramo del cuello del nervio facial. El músculo esternocefálico se da el origen desde el esternón hasta la cabeza. En el caso del ovino, presente solo una parte mastoidea y este se inserta en el hueso temporal. La función de este músculo es flexionar la cabeza y el cuello con contracción bilateral y fijar la cabeza durante la deglución. Está inervado por la rama ventral del nervio accesorio. El músculo trapecio. Este músculo se divide en una parte cervical original a la parte dorsomedial de la nuca y otra parte torácica en la región inferior del dorso. Ambas partes se insertan en la espina de la escápula. Tiene la función de fijar el hombro. Está inervado por las ramas dorsales del nervio accesorio. El músculo romboides. Él cuenta con una porción cervical y una porción torácica. Se origina en el ligamento de la nuca de la segunda vértebra cervical hasta la séptima torácica y se inserta en la cara medial del cartílago de la escápula. Tiene la función de fijación del hombro y también eleva el miembro anterior y el cuello. Está inervado por las ramas nerviosas dorsales y centrales de los nervios cervicales y torácicos. El músculo serrato ventral del cuello. Este se origina de la primera a la séptima costilla en su porción torácica y en la apófisis transversa cervical en su porción cervical y se inserta en la cara serrata de la escápula. Es parte del aparato suspentor del tronco y tiene la función de movilizar la escápula y el tronco. Está inervado por los ramos dorsales y ventrales de los nervios cervicales y por el nervio torácico largo. El músculo esplenio. Este está ubicado en el hueso occipital y la cruz en la región dorsolateral del cuello. El esplenio se origina en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales inferiores y las 3 primeras torácicas y también en la porción inferior del ligamento nucal. Tiene como función estirar el cuello desde ambos lados, así como de levantar y lateralizar hacia los costados del cuello y la cabeza. Está inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales y torácicos. El músculo escaleno. El músculo escaleno medio
Estos músculos son responsables de la flexión lateral del cuello y de la elevación de las costillas durante la respiración forzada. Se insertan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y en las primeras costillas. Está inervado por ramas ventrales de los nervios espinales cervicales. Como siguiente vamos a hablar sobre la base muscular de nuestro animal. Músculo cutáneo de la cara. Se encuentra de manera superficial inervado por el nervio facial. Músculo orbicular de la boca. Se encuentra alrededor de los labios formando un anillo de la abertura de la boca. Su función es cerrar la boca colaborando con la extrusión, inervado con el nervio facial, ramo bucolabiales. Músculo bucinador. Se encuentra debajo del músculo cutáneo de la cara. Une la maxila y la mandíbula formando la pared de la lateral de la cavidad bucal y la base de la región de la mejilla. Su función es colaborar en la masticación, ya que cuando se contrae estrecha el vestíbulo oral y lleva el alimento hacia los dientes y la parte central de la boca. Está inervada por el nervio facial ramo bucolabiales. Músculo nasolabial. Une la región nasal dorsal con el ala de la nariz y labio superior. Su función es dilatar las fosas nasales y elevar el labio superior. Está inervada por el labio facial, ramo cigomático. Une el músculo elevador del labio superior y el canino. Por eso debe ser incidido próximo al ala de la nariz y el labio superior para permitir la visualización de estos. Músculo elevador del labio superior. Se encuentra cubierto por el músculo nasolabial. Se origina en el hueso maxilar ventral, el agujero infraorbitario, y se inserta en el ala de la nariz y el labio superior. Su función es elevar el labio superior. Se encuentra inervado por el nervio facial, ramo bucolabiales. Músculo canino. Se dispone ventralmente el músculo elevador del labio superior, originándose en la tuberosidad facial, insertándose en el labio superior. Su función es similar a la del músculo elevador del labio superior, inervado por el nervio facial, ramo bucal. Músculo depresor del labio inferior. Se origina en la tuberosidad maxilar y se inserta en el labio inferior. Su función es deprimir a este inervado por el nervio facial, ramo bucolabiales. Músculo mentoniano. Se origina lateral a la parte incisiva de la mandíbula y se inserta en el mentón. Su función es mover el mentón inervado por el nervio facial, ramo bucolabiales. Músculo cigomático. Se extiende entre el arco cigomático y el ángulo de la boca. Su función es retraer la comisura labial. Está inervado por el nervio facial, ramo cigomático. Músculo orbicular del ojo. Está incluido dentro de los párpados. Se dispone rodeando con un esfínter a la abertura palpebral. Su función es cerrar los párpados. Está inervado por el nervio facial, ramo cigomático. Músculo malar. Se considera una derivación palpebral del músculo esfínter profundo del cuello, y solo en rumiantes está bien desarrollado la dirección de sus fibras. Es casi perpendicular a la del músculo cigomático. Se inserta abierto en abanico en la zona del ángulo medial del ojo, en el hueso lagrimal. Deprime el párpado inferior, inervado por los ramos bucolabiales del nervio facial. Músculo cigomático auricular. Se desprende desde el arco cigomático y se une al borde del rostro medial del pabellón auricular. Su función es girar la base del pabellón auricular hacia adelante. Está inervado por el nervio facial. Músculo parótido auricular. Es muy superficial. Se origina en la fase cervical a la altura de la región laríngea y se inserta en la parte ventral del pabellón auricular. Su función es deprimir la oreja. Está inervado por el nervio facial y debe ser liberado de la fascia que lo une a la glándula parótida. Músculo macetero. En el rumiante, la parte superficial se origina en el tubérculo facial y discurre horizontalmente en la relación con el ángulo mandibular o el borde caudal de la mandíbula. La parte profunda discurre en la cresta facial y el arco cigomático con recorrido caudo-ventral hacia la parte externa de la rama de la mandíbula
inervado por el labio macetero del nervio mandibular. Y por último, el músculo miloioideo. Se considera tanto músculo auxiliar de la lengua como de la masticación. Se origina en la línea miloioidea, está inervado por el músculo miloioideo del nervio mandibular. A continuación les voy a explicar la base ósea de la cabeza y el cuello del chivo. Al igual que otros mamíferos, está compuesta por una serie de huesos que forma el cráneo y la columna ventral cervical. Encontramos los huesos de la cabeza que divide el cráneo en dos secciones principales: el neurocráneo, que cierra el encéfalo, y el esqueleto facial, que forma la cara. En el neurocráneo podemos encontrar huesos pares e impares. Uno de ellos es el hueso frontal, que es un hueso impar que forma la frente y parte del techo de las órbitas oculares. En los chivos, el proceso de la base de los cuernos, de formación de los cuernos, son la extensión de este hueso. Como segundo, tenemos el hueso parietal, que son dos, forma un par, y forman la mayor parte del techo y los lados de la caja craneana. Como tercero tenemos el hueso temporal, que son dos huesos, forman un par, situados a los lados de la cabeza, cerca de los oídos, y contienen la estructura del oído interno y medio. Luego tenemos el hueso occipital, que solo es uno, que es un hueso impar, y forma la parte posterior del cráneo, con el foramen, que es el agujero más grande, por donde la médula espinal se conecta con el encéfalo. Luego tenemos el hueso interparietal, que es un hueso impar. Ese hueso a veces se fusiona con el occipital o con el parietal en animales adultos. Este se encuentra ubicado entre el parietal y el occipital. Luego tenemos los huesos del esqueleto facial. En este encontramos el hueso nasal, que son dos, que forman el puente de la nariz. Luego tenemos el hueso maxilar, que forma la mandíbula superior y contiene los dientes superiores molares y premolares. Seguido tenemos el hueso incisivo, que se une al hueso maxilar, y en los rumiantes que no tienen dientes incisivos se unen a la almohadilla dental. Luego tenemos el hueso lagrimal, que es un hueso par porque son dos, situado en la parte medial de la órbita ocular, cerca de los sacos lagrimales. Tenemos el hueso cigomático o el hueso malar, que forma la prominencia de las mejillas y parte del arco cigomático. Tenemos la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, que aloja los dientes inferiores y se articula con el hueso temporal. Seguido les voy a explicar acerca de los huesos del cuello, que son las vértebras cervicales. El cuello de los chivos está formado por la porción cervical de la columna vertebral. Por lo general en ellos, al igual que en casi todos los mamíferos, tienen 7 vértebras. Entre ellas encontramos el atlas, que es la primera vértebra cervical. Es una vértebra en forma de anillo que no tiene cuerpo vertebral ni proceso espinoso. Se articula directamente con los cóndilos del hueso occipital, permitiendo el movimiento de flexión y extensión de la cabeza. Seguido tenemos el axis, que es la segunda vértebra cervical. Se caracteriza por una prominencia ósea llamada diente del axis o proceso odontoide, que se proyecta hacia arriba y se articula con el atlas, permitiendo los movimientos de rotación de la cabeza. Seguido tenemos la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. Tendríamos la sexta vértebra cervical y por último tenemos la séptima vértebra cervical, que tiene un proceso espinoso más largo y procesos transversos que se asemejan a las vértebras torácicas. En una vista lateral del cráneo del ovino podemos encontrar eminencias óseas palpables como el hueso nasal, incisivo, maxilar, cigomático, lagrimal, también hueso frontal,
parietal. También está la mandíbula y esta está dividida entre la rama, ángulo, cuerpo y la escutadura para los vasos faciales. También encontramos eminencias óseas no palpables, como lo son el hueso occipital, esfenoides, pterigoides. En la región del cuello, también con una vista lateral, podemos encontrar eminencias óseas palpables, como la apófisis espinosa, especialmente la del axis. También encontramos apófisis transversas de las vértebras cervicales, de la segunda hasta la séptima vértebra cervical, y las alas del atlas. También están las partes óseas no palpables, como son los cuerpos vertebrales y las calas laterales del cuerpo vertebral. Esperamos que esta presentación haya sido clara y útil para reconocer las estructuras anatómicas del cráneo y cuello en ovinos. Gracias por ver nuestro video.